Vean, la primera y la segunda y la tercera, pues es muy simple, pero bueno, porque, pero bueno, vamos a demostrarla. La tercera es U cruz V de 0 sí, solo sí. Uno de los vectores es, bueno, uno es múltiplo escalar del otro, ¿no? En otras palabras, los vectores son paralelos. Ahora vamos a verla. Bueno, pero antes de ver la tercera, la observación sobre esta, sobre la segunda es que precisamente la magnitud si la magnitud antes de pasar a la tercera y la cuarta, en la segunda, la observación es que la magnitud del producto vectorial es el área del paralelogramo formado que tienen sus aristas los vectores U y V. ¿Cómo es que se ve eso? A ver, déjame hacer patente esta observación. Vean en el triángulo rectángulo que tenemos aquí, ¿verdad? U y V son las aristas del paralelogramo. No, no, no es un rectángulo, es un paralelogramo. Rectángulo es cuando tiene el ángulo recto. El paralelogramo tiene sus lados opuestos paralelos. Y precisamente esta expresión es la que me da el área del paralelogramo. Pero bueno, vamos a ver esa evidencia. Déjame llevar este dibujo abajo. Para hacer esta observación. Mira el paralelogramo. Entonces, y la altura de él, precisamente esto, la altura del paralelogramo. La altura es bueno, ¿por qué es la magnitud de V por el seno de teta? Pues sí, porque si
te fijas en el triángulo que está aquí, en el triángulo rectángulo, ese que acabo de pintar de rojo. Ajá. De ahí voy a sacar un triángulo. Este que está acá abajo. Esta distancia es la magnitud de V, donde está el vector V. Este es el ángulo teta. Este es el ángulo recto. Entonces esta altura H se relaciona con el seno de teta. El seno de teta es el cateto opuesto, que es H sobre la magnitud de V. O sea que H es magnitud de V por el seno de teta. Por eso digo que la altura del paralelogramo es magnitud de V por el seno de teta. Y la base, pues, la base es la magnitud de U. Ajá, entonces, el área del paralelogramo es la base por la altura, ¿no? Es decir, magnitud de U por magnitud de V por el seno de teta. Va a ser el área, ¿no? Esta es la base. Esta es la altura. Entonces coinciden, ¿no? Pues esta base por altura, pues también la puedo calcular así. Lo que demostramos es que esto es lo mismo que la magnitud de U cruz V. ¿Sale? Bueno, y algo que bueno, también se observa aquí es que si quieres el área del triángulo, de un triángulo nada más formado por otra observación, que es el área de un triángulo con aristas adyacentes. U y V, es decir, si te da un triángulo, ¿verdad? Aquí está, tienes U y V,
este es U, este es V. Fíjate nada más la cosa. Tú puedes formar un paralelogramo. Bueno, en realidad aquí me están hablando de este, ¿no? Del U por V, pero pues si formas el paralelogramo, precisamente el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. No, pero nada más esta parte. AT, lo voy a llamar. AT, pues va a ser un medio, ¿no? Del área del paralelogramo. Del área del paralelogramo. O sea, un medio de U cruz V. Esta observación es interesante. De hecho, tiene que ver con un ejemplo que voy a ver ahora. Bueno, no exactamente este, pero sí es uno de los problemas que vienen ahí en la tarea. Ahora sí, vamos con el otro, ¿no? La tercera me dice que si el producto cruz de dos vectores es cero, pues entonces son paralelos. Es decir, uno es múltiplo escalar del otro. Vamos a ver. ¿Cómo es que probamos eso? U cruz V es cero. A ver, deja regresar a la expresión. No vi si era efectivamente el vector cero. Ah, ok. Sí. Aquí vamos a corregirle la plana aquí a este, ¿no? Debe ser el vector cero. Este debe estar en negritas. Es el vector cero. No, sí. U cruz V igual es el vector cero. Sí, solo sí. Pues sí, solo sí. U es un múltiplo escalar de V. Bueno, déjame escribirlo como acostumbramos a usar C, V, para algún escalar C. Sí, solo sí. U es paralelo a V. Fíjate, un adicional. Eso ya lo sabíamos. Dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo escalar del otro. Entonces, como está tu producto, fíjate, cómo está, tiene estas propiedades geométricas interesantes. Ya tenemos una de las características geométricas del producto punto, es que para ver que dos vectores sean perpendiculares, es simplemente calcular su producto punto y ver que es cero. Ahora,
Si preguntan si la pregunta es si dos vectores son, ¿qué dije? Primero que dije, creo que no lo dije bien. Si el producto punto de dos vectores es cero, entonces estos son perpendiculares. Ahora, si el producto cruz es cero, es el vector cero más bien. Entonces los vectores son paralelos. Tenemos estos dos productos para probar estas dos propiedades geométricas. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a suponer que es primero que son paralelos. O sea que primero son, vamos a suponer que son uno múltiplo escalar del otro. Es decir, como esta es una bicondicional, o bien podemos suponer que la primera te recuerdo, bueno, o te explico la estrategia de prueba cuando tú quieres probar que una proposición A implica lógicamente, es decir, ocurre si la proposición B, o sea, A implica lógicamente B, A sí y solo sí B, para demostrar una proposición bicondicional. Esta es una proposición bicondicional. Esto es algo más general, de lógica. Entonces, esto lo separa uno en dos partes. Una significa que si se cumple A, entonces se cumple B. Y que si se cumple B, entonces, bueno, implica A. Una implica la otra. Es la bicondicional. Y ese esquema de prueba voy a usar aquí. Mira, voy a suponer que primero que U cruz V es el vector cero. ¿No? Si esto es cierto, entonces, por lo que acabamos de probar, si este es el vector cero, su magnitud es cero. La magnitud de U, claro, no. La magnitud de V, si es el vector cero, tiene magnitud cero y el ángulo, quién sabe, pero por lo pronto tiene magnitud cero. Y esta magnitud que acabamos de probar es igual a la magnitud de U por la magnitud de V por el seno de teta. Y si esto es cero, pues ¿qué pasa? Si esto es cero, entonces una de estas cosas, fíjate que es un producto de tres factores. Y si estos valen cero, pues entonces uno de ellos es cero. Entonces su magnitud de U es cero o la magnitud de V es cero o el seno de teta es cero.
Pero si U es cero, si magnitud de U es cero, pues esto implica que U es cero. Es el vector cero. Y si U es el vector cero, pues entonces es paralelo. El vector cero es paralelo a todo vector. Sí, ¿por qué es paralelo a todo vector? Pues porque es múltiplo escalar. Bueno, cualquier múltiplo escalar de K, pues va a ser cero, ¿no? Entonces, este también es cero. Y si este es cero, pues entonces teta es cero. Y si teta es cero, pues entonces el ángulo entre U y V es cero y por lo tanto uno es múltiplo escalar del otro. O sea, porque los dos van a estar, si este es cero, pues implica que la U y la V están en la misma dirección. Y si están en la misma dirección, entonces uno es múltiplo escalar del otro para algún C. Bueno, otra forma de verlo es que si el área, entonces si U cruz V es cero, entonces el área es cero. Y si el área es cero, pues entonces este, los vectores o están así o están en cualquiera de las formas, ¿no? Si el área es cero, pues quiere decir que no hay ningún triángulo, no hay ningún paralelogramo. Entonces puede ser esa situación o la otra, ¿no? O sea, puede ser esto. Si estamos pensando en cuestión geométrica, la U y la V están en la misma dirección la, o tienen direcciones opuestas. Pero en cualquier forma, pues se cumple que, ok, se cumple que U es un múltiplo escalar de V. Uh -huh. Sí, en realidad estas no, estas posibilidades, o sea, son tres posibilidades, pero pues en realidad estas las vamos a quitar, ¿eh? ¿Por qué?
Pues si uno de ellos es 0, pues no hay nada que decir, ¿verdad? Pero el que vale la pena es cuando acá la voy a escribir, es cuando la U es diferente del vector 0 y la V también. Este es lo que es interesante en el producto cruz, porque si uno de ellos es 0, pues no hay, pues es 0, o sea, no hay que hacer nada. Entonces, las opciones que arroja que el seno, el que tiene que ser 0 es el seno de teta. Y si seno de teta es 0, entonces teta es 0 o bien. Teta es bien pi, que es esta situación. Y en cualquier forma, pues se tiene esta, ¿no? Ya sea que teta sea igual a pi. Vamos a ponerlo así. Pero en cualquiera de las formas, ¿no? Ok. Había dicho que estaba simple, pero bueno, no sé si lo vea simple. Si el área del paralelogramo que forman los dos vectores es 0, bueno, entonces el ángulo entre ellos, sí, claro, suponiendo que los vectores no son 0, entonces el ángulo entre ellos, más bien el seno del ángulo entre ellos va a ser 0 o va a ser pi. Pero si es así, pues entonces no hay ningún paralelogramo. Y por lo tanto los vectores tienen que ser paralelos. O bien decir que son paralelos es decir que uno es múltiplo escalar del otro. Esa es la primera implicación. O sea, esa es la implicación en este sentido. Para el otro sentido, o sea, en este sentido, es decir, si U es igual a C por V para algún C, algún escalar, entonces voy a probar que el producto cruz es 0. Si eso pasa, bueno, entonces U, vamos a pensar que U tiene componentes U1, U2, U3, y que es igual entonces a C por V1, V2, V3. O sea, es igual a C por U1, C por
V2 C por V3. Sí, bueno, entonces ¿qué es lo que quiero probar? Que el producto cruce cero. Pues entonces vamos a calcularlo. ¿Qué es el producto cruz? U cruz V. Pues voy a usar el determinante. Aquí está U. Acá está V. Voy a sustituir las componentes de U porque pues aquí las tienes, ¿verdad? Esta U pues va a ser CB1, U2, CB2, U3, CB3. Así que este determinante va a quedar así. Y J, K, y en lugar de U1 voy a escribir CB1, en lugar de U2, CB2, y así, CB3, y abajo pues las mismas de V. Y hacemos esto. Pues aquí ya voy a usar una propiedad de los determinantes. Te la pongo aquí con te la recuerdo, de álgebra lineal. Ese es cuando tú tienes está alguno de los renglones de una matriz, por ejemplo, vamos a pensar que es la matriz CACB, déjame, es que estoy usando C, entonces ya no. Vamos a escribir aquí X11, X12, X21, X22. O sea, CX2. Está multiplicando el primer renglón por C. Bueno, entonces ahí tengo una propiedad de los determinantes. Dice que si tú multiplicas un renglón de un determinante por una constante, entonces equivale a multiplicar el determinante por esa constante. Okay. ¿Sí? Esa es una propiedad. Digo, puedes calcularlo si quieres, nos ponemos a calcularlo, pero creo que es más elegante esto. Ponemos a calcular el determinante y va a dar lo mismo. Pero podemos usar estas propiedades y la demostración resulta más elegante. Porque voy a sacar la constante C, dado que C, fíjate, C está multiplicando al segundo renglón y te va a quedar así. Pero ¿qué observas ahí? Pues que el segundo y el tercer renglón en el determinante que está multiplicado por la C tienen un mismo. Tienen el segundo y el tercer renglón es el mismo. ¿Qué concluyes? Es que es cero. Y bueno, aquí acaba la demostración. ¿Por qué cero? Bueno, cero es cero porque este y este son iguales. Si no me crees, pues entonces, digo, no tienes por qué no creerme, ¿no? Porque estoy usando algo, un hecho probado ya, que es esta propiedad de los determinantes. Y no probado por nosotros, probado
no probado en este curso, sino en el de álgebra lineal. Pues sí, ahora me atrevo así como que a decir, bueno, para ahorita aguas, déjame terminar ya esta observación del, ya no terminé los, bueno, el último es el área del paralelogramo, que ya lo vi desde la geometría, ¿ya? El área del paralelogramo. De hecho, ya probé el 4, lo probé ahorita, ese 4 pues es esto, ¿no? Esto que di, esto exactamente, el área del paralelogramo. Es la observación geométrica. Aquí hicimos sobre esta, ¿no? Cuando saqué el triangulito. Y de paso me aventé el área del triángulo. Ok, está bien. Entonces ya dejamos el teorema geométrico probado. Y, bueno, esta observación sobre los sistemas de dextrógiros, siempre usamos la regla de la mano derecha para una forma empírica, así, de saber hacia dónde va el producto cruz. Y la idea es usar la regla de la mano derecha. ¿Ya? Si hago I cruz J, por ejemplo, entonces entiendo que la mano derecha se aplica girando de un vector al otro por el ángulo menor. Entonces, en este caso, pues iría en esta dirección de I a J. O bien, pues colocas el índice en el vector U, el medio en el vector V, y hacia donde apunte el pulgar, pues va a ser el vector, va a ser la dirección del producto cruz. Y esa dirección del producto cruz, además, debe ser, sí, en el sentido del pulgar, pero además perpendicular tanto a U como a V. Eso ya lo probamos. Sigue la regla de la mano derecha. Sigue la regla de la orientación de los ejes, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar con los ejercicios, nada más que será la próxima clase. Aquí vamos a empezar en el ejemplo 2. Vamos a usar el producto cruz o producto vectorial para determinar que un vector, para encontrar un vector unitario perpendicular tanto a U como a V. Y aquí están dados, son dos vectores particulares y vamos a hacer eso. Vamos a empezar aquí. Aquí lo dejo. Sale. ¿Qué te digo?